Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Blanca Arochi y en compañía de mi compañera Úrsula Hernández les platicaremos el tema de la deuda externa en el periodo de la crisis de 1994. Y nosotras somos estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Hemos oído hablar mucho de la deuda externa del país durante mucho tiempo, pero para empezar, antes de abordar el tema, es necesario aclarar que esta problemática es de vital importancia para las relaciones internacionales, porque abarca el contexto económico, político, social. Sin duda es un tema complejo, hay que profundizar. ¿Qué es la deuda externa? Hola, muchas gracias por escucharnos. Hoy hablaremos un poco de lo que es la deuda externa, citando el texto de la Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La deuda externa de un país se entiende como la obligación financiera de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, contraídas con organismos internacionales, instituciones o particulares extranjeros. Por ejemplo, México es un país miembro del Banco Mundial. Dentro de esta institución se encuentra el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el cual proporciona préstamos, garantías, productos financieros y servicios de asesoría a los países de ingreso mediano y bajo, con capacidad crediticia, con el objetivo de reducir la pobreza y promover la prosperidad compartida en los países en desarrollo. Cabe recalcar que México se hizo acreedor de una deuda externa desde que se hizo independiente. Esta deuda fue creciendo a pasos agigantados en la década de los 70 del siglo pasado, cuando comienza la etapa neoliberal y los organismos internacionales comienzan a otorgar préstamos con la condición de aplicar las políticas públicas y económicas a las necesidades del capital globalizado. Y como consecuencia de ello, los países pierden su soberanía económica, que conlleva a un aumento de la pobreza, desigualdad, explotación de los recursos naturales del país, aumento de la deuda. Debido a este neoliberalismo se origina el desempleo, inicio de la delincuencia y, lo más importante, el Estado deja de intervenir, cediéndole la soberanía económica a estas instituciones. Para este episodio, como lo comentamos al inicio, abordaremos específicamente el periodo de 1994. Contextualizaremos un poco acerca de este suceso. En 1990, cuando fungía como presidente Carlos Salinas de Gortari, se realizaron reformas estructurales para permitir el ingreso de empresas extranjeras al país, logrando así la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde 1991 fue aumentando la deuda mexicana. Ningún otro país latinoamericano tuvo tanto éxito, entre comillas, en obtener préstamos o en colocar bonos y acciones en mercados internacionales. Y esto lo vimos reflejado en 1994, ya que para entonces alcanzaba a 120 millones de dólares la deuda. Pero a pesar de que crecía la deuda, en el exterior se contemplaba a México como un mercado prometedor, además de que la población comenzó a tener acceso a créditos bancarios para la adquisición de automóviles, casas, etc. Pero lo que nadie sabía era que los bancos asentados en México no tenían capital suficiente para solventar estos préstamos, ni existían leyes que los regularan. Estos bancos daban tasas favorables para el otorgamiento de estos préstamos. Pero existía el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro, el FOBAPROA, el cual garantizaba que el Estado pagaría al que se le debiera en el caso de que el banco cayera en crisis, en bancarrota. Asimismo, el gobierno pretendía tener controlada la inflación de manera ficticia. Sin embargo, la entrada de divisas extranjeras siguió incrementando hasta 1994. Hay que hacer hincapié que a inicios de ese año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
También hay que mencionar que este año se asesinó al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, lo cual provocó inseguridad en las empresas extranjeras y ello hizo que las divisas salieran del país. En medio de esta crisis, la Secretaría de Hacienda comenzó a emitir tesobonos. ¿Qué son los tesobonos? Eran certificados gubernamentales que se vendían a los inversionistas y estos se pagarían en dólares, no importando el tipo de cambio, y se implementó como una medida para mantener la estabilidad en medio de la crisis que se estaba viviendo en México, y estuvieron vigentes de julio de 1989 a febrero de 1996, y su valor nominal era de $1,000. Posteriormente inicia el sexenio de Ernesto Zedillo, y con él se mantuvo la política económica hasta 1995, lo que no inspiró confianza entre los inversionistas y se comenzó a retirar divisas del país y cambiarlos por tesobonos. El 19 de diciembre, el sector empresarial se reunió con el gobierno en donde se acordó la devaluación del peso y para el 21 de diciembre ya se había esfumado $100 millones de las reservas del país. En medio de todo este escenario, el asesinato del candidato del PRI, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el anuncio de esta devaluación, se agravó la situación por los tesobonos, lo cual era una deuda en dólares, que el gobierno mexicano no le era posible pagar. Y para eso, ¿quién crees que salió al rescate, compañera? ¿Quién? Estados Unidos, pues representó una crisis monetaria tan grave para su economía y para el sistema internacional, lo cual requirió una acción de emergencia internacional y multilateral, el llamado paquete de rescate financiero. Estuvo coordinado por el Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. Cabe destacar que fue el proyecto más grande de la historia de ambos países. Y este plan de rescate fue conformado sobre la base de una alianza financiera multinacional, tanto pública y privada, por el gobierno de los Estados Unidos. Este plan ofrecía más de $40,000 millones y la participación combinada de tesorerías, de gobiernos, bancos centrales, multilaterales y banca privada de Estados Unidos, Europa y Japón, y un préstamo por $17,000 millones por el Fondo Monetario Internacional y un acuerdo swap entre el Tesoro de los Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda de México, que implicaba un préstamo de $20,000 millones para contribuir y resolver la crisis monetaria y financiera mexicana. ¿Y qué es el swap? Son un pacto entre los bancos centrales para intercambiar divisas en casos de emergencia, como lo fue esta crisis del que estamos hablando, y lo que está pasando ahora por la situación de la COVID-19. Estos intercambios lo hacen para evitar la escasez de dinero. En 1995, en cuestión jurídica, se firman 4 acuerdos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, lo cual repercutió en la política exterior de México, ya que los acuerdos firmados fueron para la estabilización de la economía mexicana. Cabe subrayar que en el documento se afirma un acuerdo bilateral que se basa en la pertenencia de ambos países al Fondo Monetario Internacional, por lo que se supone que existirían marcos y relaciones jurídicas ya preexistentes desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde 1994. Y este acuerdo se ratificó como un contrato comercial para facilitar el préstamo de los $20 millones, con garantías para su devolución, y se establecieron comisiones financieras que cobraría Estados Unidos al gobierno mexicano por la emisión de las garantías de la deuda. Otro acuerdo que se observa fue el del Acuerdo sobre el Esquema de Ingresos Petroleros, y este documento establece condiciones referentes al uso de los recursos del gobierno mexicano provenientes de la exportación de petróleo crudo y derivados como su principal fuente de divisa, y estableciendo que la empresa estatal Pemex se ve obligada a entregar el 96% de dichos fondos en cuenta del Federal Reserve Bank of New York durante el tiempo necesario para liquidar la deuda.
con el Departamento del Tesoro norteamericano. Todo esto llevó al gobierno mexicano a tomar medidas y acciones para aplicar los acuerdos con el país del norte. A nivel interno, las tasas de interés y los impuestos subieron. Hubo desempleo masivo y la privatización de las empresas paraestatales, así también la venta de ellas, como lo fue Teléfonos de México. A pesar de los cambios en las políticas económicas, fiscales y sociales dentro del país, México se logró afianzar su lugar en la economía internacional. ¿Y actualmente cómo está la deuda externa? Después de 27 años sigue haciendo eco este suceso hasta estos días. Bueno, ya estamos concluyendo. Y por último, comentar que la deuda pública creció más de 1 billón de pesos en abril del año pasado. Superó los 12 billones de pesos, a pesar de que una de las premisas del gobierno actual es de cero endeudamiento. Blanca nos comentará un poco más a cuánto ascienden los montos solicitados en este año. Hay que considerar una cosa, aun cuando no se estuviera contratando deuda, el valor de este seguiría y sigue a la alza por la depreciación del peso y el descenso del Producto Interno Bruto. Es un poco complicado pensar que esta deuda vaya descendiendo, pues se ha tenido la necesidad de seguir solicitando préstamos para la administración del sector público, aunque el actual gobierno se ha resistido a aceptar este endeudamiento en medio de la crisis que se está viviendo a causa de la COVID-19. Para acabar, el presidente López Obrador hizo de la deuda pública un tema durante la campaña en 2018. En repetidas ocasiones habló de la que según él sería su política de financiamiento, afirmando que durante su gobierno no se incrementaría la deuda. De hecho, fue una de sus promesas el 1 de diciembre de ese año, cuando tomó posesión. Ya no iba a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso, fueron sus palabras. Más de 2 años después, el presidente sigue recurriendo a la retórica de que la deuda no se ha incrementado. Ha hecho particular referencia a la deuda externa, como lo dijo en su informe de gobierno del 1 de septiembre del año pasado. Hemos enfrentado la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda externa adicional. Así fueron sus palabras. Ya sabemos que al presidente le gustan las frases sencillas de explicar y lo suficiente ambiguas para complicar su verificación. Afortunadamente, para los ciudadanos, en el caso de la deuda externa, contamos con la información clara y precisa. Haciendo una recolección de información, en 2019 y en 2020 hubo en cada uno 3 colocaciones de deuda en mercados extranjeros. La de 2019 sumaron más de 6.3 miles de millones de dólares. En 2020 se colocaron más de 2.5 mil millones de euros y 6 mil millones de dólares. Y la primera colocación de este año, en enero, fue por 3 mil millones de dólares. Además de esas colocaciones, México ha recibido 6 créditos del Banco Mundial, 1 en 2019, 3 en 2020 y 2 en lo que va de 2021. Uno de ellos, por 1.000 millones de dólares, fue autorizado en mayo del año pasado, justo bajo el esquema del apoyo ante la crisis ocasionada por la pandemia. Suman en total 3.335 millones de dólares. No sorprende la colocación de deuda, tampoco la de deuda externa. En un entorno financiero globalizado es normal que los gobiernos diversifiquen sus fuentes de financiamiento. Lo que sí sorprende, aunque quizás ya no debería, es la manipulación retórica del concepto de endeudamiento. La deuda es una herramienta financiera. Te permite fondear proyectos de inversión que de una u otra forma serían imposibles. Ojalá la narrativa radicara en qué uso le daremos a la deuda para apurar la recuperación económica y para mejorar la capacidad instalada.
en infraestructura, en capital humano de todo el país. Sería una discusión más útil que el afán del gobierno por ocultar la realidad. Hasta aquí tocamos este tema tan complejo e interesante. Agradeciendo su atención, concluimos este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.